Capítulo 80. La furia del guerrero dorado. El polvo se asienta en el santuario. Gohan Super Saiyajin 2, de pie sobre los escombros, tiene el cabello erizado, la mirada fría y vio electricidad azul recorriendo su cuerpo. Apollo-Seid, imponente con su armadura dorada y su capa roja, sonríe con pura arrogancia, cruzando los brazos y mirando de arriba a abajo. Gohan comenta con superioridad: un cambio de color patético. ¿Crees que un poco de electricidad y un grito van a salvarte del final que te tengo preparado, guerrero dorado? Sin decir palabra, Gohan desaparece en un destello de luz y aparece instantáneamente detrás de Apollo-Seid, que se sorprende. Gohan le asesta una patada en la nuca que lo lanza hacia adelante. El tirano se detiene en el aire, furioso. Gohan reaparece frente a él. Intercambian golpes a una velocidad que crea estampidos sordos en la atmósfera. Gohan esquiva un puñetazo gigante de Apollo-Seid y contraataca con un gancho al estómago que dobla al tirano. Gohan, con voz seria y profunda, exclama mientras golpea: esto es por Mu y por todos los que has amenazado. Apollo-Seid, tosiendo, retrocede. Por primera vez, tiene una marca de sangre en su labio. Se lo limpia y su sonrisa se vuelve más siniestra. Su aura púrpura y negra se intensifica, empezando a absorber la luz a su alrededor. Apollo-Seid, con una mirada llena de obsesión, dice: increíble, ese poder, esa determinación. Eres un espécimen fascinante. Casi me hace dudar de si debo borrarte o asimilarte. Apollo-Seid levanta sus manos y condensa una esfera masiva de energía oscura. Gohan, sin miedo, comienza a cargar su técnica característica, con relámpagos azules estallando a su alrededor y gritando con todas sus fuerzas: prueba el poder de los que defienden la vida. Apollo-Seid lanza su ataque, el final de la creación. Gohan lanza su Kamehameha. Las dos energías chocan en el centro, creando un punto cero de luz cegadora que empieza a tragar el suelo del santuario. El choque de poderes es inestable. Gohan, con la cara llena de tensión y bioelectricidad al máximo, se niega a retroceder. Gohan, con un grito final que hace vibrar el multiverso: ¡No perderé ante ti! El Kamehameha de Gohan empieza a ganar terreno. Un grito de ira de Apollo-Seid resuena cuando la luz lo consume. Una explosión masiva de ki dorado y azul cubre la casa de Aries. Capítulo 81. El contraataque de Gohan. El cráter del choque anterior es inmenso. Apollo-Seid emerge de los escombros con la armadura agrietada y la respiración agitada. Gohan desciende lentamente, rodeado de una aura eléctrica que hace vibrar las piedras a su alrededor. Apollo-Seid, con un tono de voz que mezcla furia e incredulidad: ¡imposible! Soy el regente del Sol Negro, el que devoró galaxias. No puedes estar superándome, simple mortal de sangre dorada. Gohan no responde con palabras, sino con un estallido de velocidad. Aparece frente a Apollo-Seid y conecta una ráfaga de golpes en el pecho del tirano. Apollo-Seid intenta usar su ecuación de la antivida, pero los rayos del Super Saiyajin 2 de Gohan actúan como un escudo, disipando la energía oscura al contacto. Gohan le da una patada giratoria que lanza a Apollo-Seid contra los pilares del templo de Aries, destruyéndolos por completo. Gohan, con una calma aterradora mientras camina hacia él: tus títulos no sirven de nada aquí. En este momento solo eres alguien que lastimó este multiverso y eso es un error que vas a pagar. Se levanta, sus ojos brillan con una luz roja intensa. El cielo se oscurece totalmente. Levanta sus brazos y crea múltiples esferas de energía oscura que lanza como ráfagas de metralla hacia Gohan. Gohan esquiva la mayoría con movimientos fluidos y bloquea el resto con sus antebrazos, sin retroceder ni un centímetro. La superioridad técnica de Gohan es evidente. Apollo-Seid, gritando desesperado: ¡muere! ¡Desaparece de milésima primera vista! Gohan detiene uno de los ataques de Apollo-Seid con una sola mano y la cierra, extinguiendo la energía oscura. Se pone en posición de ataque, acumulando todo el ki restante en su puño derecho. El aura dorada se vuelve casi blanca por la intensidad. Gohan, cargando su ataque: se acabó, Apollo-Seid. Este es el poder de la humanidad. Capítulo 82. El resplandor divino. Apollo-Seid se convierte en sol. La superioridad de Gohan es absoluta. El dios caído Apollo-Seid,
Por primera vez en eones, siente el frío aliento de la derrota. Pero un ser que reclama el trono solar no caerá sin antes calcinar el universo. Apolloseid con voz grave. Maldito mortal, me has obligado a recurrir a lo sagrado. Si he de caer, lo haré brillando más que cualquier estrella. Apolloseid abre sus brazos. El sol en el cielo empieza a latir y un rayo de luz pura cae directamente sobre él. El cuerpo de Apolloseid se expande, su piel se torna dorada y sus músculos se desgarran y crecen aumentando su tamaño, mientras el resplandor lo cubre todo. Gohan, preocupado. ¿Qué es este calor? Su ki está distorsionando el espacio mismo. Mude Aries, asombrado. Imposible esa presencia, esa aura abrasadora. Apolloseid ha despertado la habilidad técnica del mismísimo Apolo, el dios del sol. Es el resplandor absoluto. Siriu comenta. Incluso aquí abajo mi armadura empieza a arder. Si Gohan se acerca demasiado, será vaporizado. Pícoro, sudando. Nunca sentí algo así. No es solo poder, es presión. Tiene un ki tremendo, un ki que parece no tener fin. Gohan, ten cuidado. Apolloseid termina su transformación. Ya no parece un guerrero, sino una estatua de oro viviente que emana llamaradas. Gohan se pone en pose de pelea, apretando los dientes. Apolloseid dice: Dime, Gohan, ¿alguna vez has intentado golpear al sol? El campo de batalla se ha convertido en un horno estelar. Gohan jamás imaginó una amenaza así. ¿Podrá la determinación del Saiyajin contra el calor de una deidad? Gohan se enfrenta a un calor que desafía las leyes de la física. ¿Podrá la sangre Saiyajin resistir el resplandor de un dios o será consumido por el sol de Apolloseid? La respuesta llegará en el próximo episodio. Si te ha gustado esta batalla épica, no olvides suscribirte para no perderte el desenlace de esta saga. Dale like si crees que Gohan superará este nuevo poder y comenta abajo ¿qué guerrero Z o caballero dorado te gustaría ver unirse a la batalla? Comparte este video con tus amigos fans de Dragon Ball y Saint Seiya para que nuestra comunidad de Nexus siga creciendo.